Buenos días, estudiantes de geometría de sexto grado del CODEVA. Hoy vamos a ver una clase sobre el área de los paralelogramos. Ya habíamos visto qué eran los cuadriláteros y cuáles de esos se llamaban paralelogramos y por qué. Que son el cuadrado, el rectángulo, el romboide y el rombo. Al romboide le dicen popularmente paralelogramo. Estos se llaman paralelogramos porque tienen sus lados paralelos de 2 en 2. Algunos iguales, ¿verdad? Todos iguales, otros iguales de 2 en 2, pero sí son todos paralelos de 2 en 2. Vamos a ver qué es el área. El área de una región o de una figura es la medida de su superficie. Por ejemplo, cuando tienen una hoja de papel de su cuaderno, toda la superficie, pasan la mano en toda la hoja, esa es el área. El área del tablero es cuando ustedes miran todo el tablero, por ejemplo, cuando lo borran todo de arriba abajo, toda esa superficie es el área del tablero. Toda la superficie de un piso, de una casa, es el área de ese piso. El área de una figura se da en unidades cuadradas. Ustedes vieron en una clase anterior cuáles eran las medidas de superficie. Centímetro cuadrado, decímetro cuadrado, metro cuadrado. También vieron decámetro cuadrado, hectómetro cuadrado, kilómetro cuadrado. Un centímetro cuadrado no es más que un cuadrado pequeñito que tiene 1 centímetro por cada lado. Mide 1 centímetro por cada lado. Eso es 1 centímetro cuadrado. Un decímetro cuadrado es toda la superficie formada por un cuadrado que mide 1 decímetro por cada lado. Es decir, 10 centímetros por cada lado, que es 1 decímetro. Eso es 1 decímetro cuadrado. 1 metro cuadrado es un cuadrado ya más grande porque mide 1 metro por cada lado. Para hallar el área del cuadrado hay que multiplicar el lado por el lado. Como quien dice, base por altura. Pero como miden lo mismo, es lado por lado, o sea, lado al cuadrado. Ejemplo, hay un cuadrado que tiene de lado 4 centímetros. El área es 4 centímetros por 4 centímetros. 4 por 4, 16 centímetros por centímetro, centímetro al cuadrado. Vamos a ver ahora el área del rectángulo. El área del rectángulo se halla multiplicando la base por la altura. La base es el lado sobre el cual descansa el rectángulo y la altura es la perpendicular a esa base. Aquí está área, base por altura. Ejemplo, calcular el área de un rectángulo que tiene 10 centímetros de base y 6 centímetros de altura. 10 por 6. El área es 10 centímetros por 6 centímetros, base por altura, el área del rectángulo, no se les olvide. 10 por 6, 60, centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado. Veamos ahora el área del romboide, que popularmente se le llama paralelogramo. Pero ya sabemos que los paralelogramos son 4, no solo el romboide. Aquí el área del romboide es base por altura. ¿Por qué? Porque este de arriba es el romboide. Tiene 2 lados paralelos iguales y 2 lados no paralelos iguales. Si vemos esta parte de aquí del romboide, forma un triángulo, la parte rayada. Si la coloco aquí a la derecha, miren, se quita de aquí, se coloca aquí, es un perfecto rectángulo. Por eso el área se halla igual, base por altura, igual que la del rectángulo. En el dibujo recortamos, como les dije ahorita, la parte rayada de la izquierda y la pegamos aquí a la derecha, obteniendo un rectángulo con la misma base, 5. Esto mide 5, porque aquí medía 5 de aquí hasta D. Ahora mide 5 de M hasta M, mide 5. Y la misma altura, 3 centímetros. Esta altura es 3 y esta es 3. El área del romboide es igual a la base por la altura, 5 centímetros por 3 centímetros. 5 por 3, 15, centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado. Entonces no se les olvide el área del romboide, comúnmente llamado paralelogramo, es igual al área del rectángulo, romboide, rectángulo.
Veamos ahora el área del rombo. El área del rombo. El rombo tiene los 4 lados iguales como el cuadrado. Pero ¿en qué se diferencia del cuadrado? En que el cuadrado tiene 4 ángulos de 90, 4 ángulos rectos. El rombo no. El rombo tiene 2 ángulos agudos iguales y 2 ángulos obtusos iguales. Obtuso es mayor de 90, menor de 180. Agudos, menor de 90. El área se halla multiplicando diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Aquí llamamos D mayúscula la diagonal mayor, D minúscula la diagonal menor. Por ejemplo, un rombo tiene una diagonal mayor que mide 5 centímetros y la diagonal menor 3 centímetros. Aquí está, 5 centímetros, 3 centímetros. El área es diagonal por diagonal sobre 2. 5 centímetros por 3 centímetros da 15 entre 2, 7.5 centímetros por centímetro, centímetro al cuadrado. Así se halla el área del rombo. Aquí dice, por lo tanto, el área de un rombo con diagonales 5 y 3 es 7,5 centímetros al cuadrado. Repito, diagonal por diagonal dividido entre 2. Aquí vamos a ver ejercicios resueltos. Tenemos el primero. Hay un terreno que tiene forma de cuadrado. La longitud de sus lados es 7 metros. Imagínense 7 metros, es un terreno más o menos grande. ¿Cuál es el área del terreno? Entonces, supongamos que este es el terreno, que mide 7 metros y 7 metros por cada lado. El área, entonces, 7 metros por 7 metros, 7 por 7, 49 metros por metro, metro al cuadrado. Tenemos el ejercicio 2 resuelto. Es un rectángulo que mide 15 centímetros de base y de altura 10 centímetros. Vamos a hallar el área, muy sencillo. 15 centímetros la base, 10 la altura. La base es uno de los lados sobre el cual descansa el rectángulo. Si este rectángulo estuviera vertical, esta sería la base. Bueno, esta es la base y la altura es la perpendicular a la base. Área, base por altura. 15 por 10, 150, centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado. Así se halla el área de un rectángulo. Tenemos aquí un romboide. Esta es la altura del romboide, la perpendicular a la base. Dice, el romboide tiene de base 17 centímetros y la altura 9 centímetros. Acuérdense cómo se halla el área. El área, porque si yo este triángulo que se forma aquí a la izquierda lo coloco aquí, esto queda como un rectángulo perfecto. Entonces el área del romboide es lo mismo, base por altura, 17 centímetros por la altura, 9 centímetros, 17 por 9, 153, pueden hacer la operación en su cuaderno, centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado. Así se halla el área de un romboide. Área de un rombo. En un rombo la diagonal mayor mide 20 centímetros, aquí la diagonal menor 10 centímetros. Calcular el área, o sea, todo esto, cuánto mide toda esta superficie que está en color rojo. Área, diagonal mayor por diagonal menor entre 2. 20 por 10, 200, entre 2, 100, centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado. Ustedes pueden hacerlo así, multiplicando y dividiendo después. O dividiendo primero 20 entre 2, 10 por 10, 100. Dividiendo primero, multiplicando después. Ahora, dividiendo no el 20, sino el 10. 10 entre 2, 5. 5 por 20, 100. Centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado. Cuando tenemos multiplicaciones y divisiones, se puede primero dividir o primero multiplicar. Primero dividir o primero multiplicar. Y aquí tenemos una actividad para que la realicen en sus casas y puedan reforzar lo aprendido. Esta actividad siempre se coloca después de cada clase y es bien corta. Aquí solamente tienen que graficar 4 paralelogramos y resolver lo que dice allí, hallar el área de cada uno. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias.